Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname, transfórmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Resucítame, Señor, con tu Espíritu. Conviérteme, Señor, con tu Espíritu. Resucítame, Señor, con tu Espíritu. Resucítame, conviérteme, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu. Consuélame, Señor, con tu Espíritu. Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu. Fortaléceme, consuélame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ciertamente la oración es un trato de intimidad con el Señor, es un trato de amistad. Y a veces nuestras palabras son torpes para expresar la densidad de un encuentro. Así que utilizamos las palabras de otros que han tenido la experiencia, que son maestros en la oración, y entre ellos es este hombre, Ignacio Larrañaga, que sabéis que es un gran maestro espiritual, que ha acompañado a muchísimas personas en la aventura espiritual. Así que hacemos nuestra esta oración de Ignacio: me abandono a ti, Señor, todo. En tus manos, oh Dios, me abandono. Modela y escarcilla, como hace con el barro el alfarero. Dale forma y después, si así lo quieres, hazla pedazos. Manda, ordena, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo no haga? Elogiado y humillado, perseguido, comprendido y calumniado, consolado, dolorido, inútil, para todo, solo me queda decir a ejemplo de mi madre: hágase en mí según tu palabra. Dame el amor por excelencia, el amor de la cruz, no una cruz heroica que pudiera satisfacer mi amor propio, sino aquellas cruces humildes y vulgares que llevo por repugnancia, las que encuentro cada día en la contradicción, en el olvido, el fracaso, en los falsos juicios o en la indiferencia, en el rechazo y el menosprecio de los demás, en el malestar y en la enfermedad, en las limitaciones intelectuales y en la aridez, en el silencio del corazón. Solamente entonces tú sabrás que te amo, aunque yo mismo no lo sepa, pero eso basta a mí. El Papa Francisco, antes de ser
el Papa, que era cardenal de Buenos Aires, pues compuso esta oración, una oración muy sencilla, en la que nos estructura cómo tenemos que rezar, en qué lugar tenemos que poner cada petición. Curiosamente, la última somos nosotros. A diferencia de lo que a veces hacemos, pedimos por nosotros o no, y a veces dejamos a los demás. Así que esta oración del Papa nos ayude a todos nosotros a estructurar nuestra oración. Todo. El dedo pulgar es el que está más cerca de ti, así que comienza orando por aquellos que están más unidos a ti. Son los más fáciles de recordar. Orar por los que amamos es una dulce tarea. El próximo dedo es el índice. Ora por los que enseñan, instruyen y curan. Ellos necesitan apoyo y sabiduría al conducir a otros por la dirección correcta. Manténlos en tus oraciones. El siguiente dedo es el más alto. Nos recuerda a nuestros líderes, a los gobernantes, a quienes tienen la autoridad. Ellos necesitan la dirección divina. El próximo dedo es el del anillo. Sorprendentemente, este es nuestro dedo más débil. Él nos recuerda orar por los débiles, enfermos o atormentados por problemas. Ellos necesitan tus oraciones. Y finalmente tenemos nuestro dedo pequeño, el más pequeño de todos. El meñique debería recordarte orar por ti mismo. Cuando hayas terminado de orar con los primeros 4 grupos, tus propias necesidades aparecerán en una perspectiva correcta y estarás preparado para orar por ti mismo de una manera más efectiva. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y luego después vamos a entrar ya a lo que es la lección divina, como hicimos el año pasado con los discípulos de Maús, ¿recordáis? Pues este año lo vamos a hacer con el encuentro de Jesús con María Magdalena. Bueno, pues hay que decir que la resurrección de Jesús, que estamos celebrando en la Pascua, es el punto central de toda la fe cristiana. Y hay unanimidad en los 27 libros del Nuevo Testamento de que Dios ha resucitado a Jesús y ellos, los apóstoles, son testigos de ese acontecimiento. Es como una columna vertebral que vertebra todo el Nuevo Testamento, desde esa experiencia. Por eso la Iglesia es apostólica, está basada en el testimonio de los apóstoles y siempre, en cualquier circunstancia, ha apelado a esa autoridad apostólica para anunciar y para transmitir la buena nueva. Así que todas las fuentes cristianas, sin distinción, desde el Evangelio de San Marcos hasta el libro del Apocalipsis, sin distinción, afirman la resurrección de Jesús, y que es la columna, el fundamento de toda la fe cristiana. Es tan importante este hecho que cuando San Pablo escribió a la comunidad de Corinto, que sabéis que era una comunidad muy importante en la ciudad de Corinto, donde había muchísima procedencia y donde había muchos problemas, y San Pablo le escribió fundamentalmente 2 cartas que se registran en el Nuevo Testamento, de la más importante, la primera, la carta a los Corintios. Pues él decía que si Cristo no ha resucitado, vacía es nuestra predicación y vacía es también nuestra fe. Por eso la resurrección es fundamental a la hora de estructurar una vida cristiana, estructurar una experiencia cristiana. Y nosotros siempre tenemos que cimentar nuestra vida y nuestro testimonio y nuestra fe justamente en la resurrección de Cristo.
Mira, hay que decir que la resurrección no es algo original del cristianismo. Ya el Antiguo Testamento habla de la resurrección al final del tiempo, pero es genuina en cuanto la resurrección de Jesús no acontece al final del tiempo, sino que acontece en un momento histórico, en un momento de la historia. Es algo novedoso, algo que no se daba. Por eso, lo genuino del cristianismo es que ciertamente Jesús resucitó en un momento concreto, en un lugar concreto, y que ha anticipado esa esperanza escatológica del final del tiempo que nosotros esperamos. Los teólogos dicen, la resurrección de Cristo es una proléptesis, es un anticipo, es un adelanto de aquello que esperamos, ¿vale? Así que no es genuino en el cristianismo la resurrección, pero sí que es que el Nazareno ha resucitado. Todos los escritos del Nuevo Testamento proclaman sin ambigüedad que el crucificado vive y se ha manifestado vivo a los apóstoles. Esto es importante. Es el mismo, no otro. No es otra persona, sino es la misma que ha sido crucificada, la que ha resucitado. Vive para siempre. Se ha manifestado vivo a los apóstoles. Ciertamente, hay que decir que ninguno de los evangelios reconocidos como canónicos, es decir, San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan, describen la resurrección de Cristo. Nadie describe qué pasó en la tumba, cómo fue. Lo que sí verdaderamente afirma es que el resucitado se le ha manifestado vivo. Y el propio Jesús les va insistiendo que es él mismo, el que fue crucificado, el que ha sido manifestado vivo. Esto es muy importante. Por eso los teólogos nos dicen, y con razón, que el cristianismo no vive de una nostalgia, no vive de un recuerdo, vive de una presencia. Entonces, eso es importante para que nosotros también reavivemos nuestra espiritualidad, acrecentemos nuestra fe desde esa presencia del crucificado, del resucitado, que permanece con nosotros. Hay que afirmar que el interés de Jesús de Nazaret, su mensaje, sus hechos, sus palabras, sus encuentros liberadores con la gente de su tiempo, en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, se hacen y parten desde la resurrección. Todo interesa a la luz de la resurrección. Esto es muy importante. Los Evangelios no son biografías de Jesús. No son escritos de lo que Jesús realizó como si fuera un periodista que detrás de él va escribiendo. No. Todo se escribe a la luz de la resurrección. Todo interesa a la luz de la resurrección. Como aquel que ha sido crucificado o ha resucitado, y en él se manifiesta o se cumplen las escrituras del Antiguo Testamento, empiezan a narrar de atrás para adelante aquello que interesa para fortalecer la fe de la comunidad. ¿Me estoy explicando o no? Es muy importante eso, que lo sepamos, porque no se escribe de una manera momentánea, en el momento. Los evangelios se escribieron muchos años después de que acontecen los hechos. Es para fortalecer la fe de la comunidad y son catequesis de la comunidad cristiana para fortalecer la fe de la comunidad. Entonces, todo interesa a la luz de la resurrección. Imaginad vosotros, eso lo hacemos muchas veces nosotros, cómo narramos las cosas, ¿no? Imaginad vosotros que unos chicos han llegado a casarse, a ver, lo habéis conocido, y cuando llegan a casarse, las dos vecinas empiezan a decir: yo sabía que iban a terminar juntos. Mira, pues tú te acuerdas aquel día que el padre se peleó con ella y casi la mete en el cuarto y no la deja salir, y la otra, con las dificultades que ha tenido, cómo al final sobrevive el amor.
¿Tú te acuerdas aquel día cuando la amiga se metió en medio de ello y casi rompe el noviazgo? Es decir, empieza a contar cosas de aquello que ha acontecido, pero desde aquí, desde algo que ha acontecido. O un chico que ha llegado a ser médico y empiezan a decir la familia, yo sabía que iba a terminar a ser médico, porque el niño es que apuntaba maneras desde chico. Porque cuando fuimos al campo y aquel día los amigos y los primos salieron corriendo porque vieron la sangre, aquel se quedó a curarlo. Es decir, empiezan a narrar cosas de un hecho que ha acontecido y que releen lo anterior desde aquí. Por eso hacen lo mismo los apóstoles, los evangelistas. Desde el acontecimiento pascual, desde la resurrección de Cristo, empiezan a releer lo anterior. Entonces, ¿qué dijo este hombre? ¿Qué encuentro tuvo? ¿Cómo murió? Es decir, empiezan a narrar desde aquí, a la luz de la resurrección de Cristo. Verdaderamente, los apóstoles, testigos del resucitado, como os decía, apela siempre a la experiencia pascual de Jesús de Nazaret. Estamos ahora leyendo los Hechos de los Apóstoles, cómo vivía la primera comunidad cristiana, la comunidad apostólica, y cómo, cuando le preguntaban, pero bueno, ¿en nombre de quién hacéis esto? Pues ellos empiezan, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y empiezan a narrar la experiencia, el querigma, el anuncio, aquel que ha sido asesinado, matado por vosotros, Dios lo ha levantado de la muerte. Solo somos testigos de esa experiencia. Tan es así que nunca renunciaron a esa experiencia y que uno a uno prefirieron morir antes de renunciar a esa experiencia. Cosa muy importante que los apóstoles, la Iglesia primitiva, testigos de resucitado, siempre apelan a la experiencia pascual de Jesús. Aquellas personas que la muerte de Jesús lo deja sumido en la desesperación y la tristeza, y eso lo vemos en los evangelios, cómo hablan de la duda de los apóstoles, cómo hablan de la desesperación y del miedo de los apóstoles. Bueno, pues esas personas que la muerte de Jesús lo deja sumido en la tristeza, como vamos a ver ahora con María Magdalena, pues empiezan a anunciar con valentía lo que llamamos la parresía, la fuerza del Espíritu Santo, empiezan a comunicar que aquel que ha sido crucificado ha resucitado, poniendo en riesgo hasta su propia vida. Y nos cuenta la tradición que uno a uno prácticamente todos los apóstoles murieron mártires, prefirieron morir antes de renunciar a su fe, pero ninguno de ellos fueron personas apóstatas. Que es una apóstata, aquella persona que no en silencio y la intimidad de su corazón apostata o rechaza a Dios, sino que públicamente rechazan a Dios. Esa es una apóstata. Una persona en su intimidad, en su cuarto, en su intimidad, puede decir, yo no creo en Dios. Bueno, pues nada. Y después viene a las prácticas. Pero cuando un apóstata es aquel que públicamente dice, yo renuncio de esto, no tengo nada que ver con esto. Bueno, pues ninguno de los apóstoles fueron apóstatas, pero siempre apelaron a la experiencia pascual. Schweitzer, que es este teólogo, exegeta de la Escritura, dice que la resurrección es una seguridad pascual sin garantía. Es afirmada a los ojos del Nuevo Testamento, mira, no solamente como una transformación en los mismos apóstoles y una experiencia subjetiva de los seguidores del Maestro, sino algo que ocurrió realmente en el mismo Jesús. Hay teólogos que dicen, sí, verdaderamente, algo ocurrió en los apóstoles que hubo una transformación subjetiva. Del miedo pasan a la valentía, de esconderse empiezan a comunicar, pero hay una experiencia solamente subjetiva. A Jesús no le ocurrió nada, se quedó tal cual. No, los evangelios nos hablan de que había una experiencia subjetiva de transformación en los apóstoles, pero también hubo una transformación en el propio Jesús. Una transformación que no es que un muerto vuelva a vida tal cual, porque, si os dais cuenta, los evangelios siempre nos hablan en las apariciones, al principio no lo reconocen. ¿Qué quiere decir eso? Que es el mismo pero distinto. Es un cuerpo espiritual,
San Pablo lo dice magníficamente en la carta de San Pablo, en la carta a los Corintios, cuando le preguntaban los de Corinto, ¿y cómo resucitan los muertos? Y él dice, necio, eso no se pregunta, pero bueno. Entonces intenta hacerlo a través de una parábola o a través de una imagen. Dice, tú siembras una semilla, se pudre y nace una espiga. Pues lo mismo, tú siembras un cuerpo corporal y nace un cuerpo espiritual. Estamos hablando de una transformación. Es el mismo, no es distinto, pero hay una transformación. A su muerto vuelve a la vida tal cual. Todos los escritos hablan de esa transformación en el mismo Jesús. Al principio ninguno de los apóstoles reconocen al resucitado. Ahora veremos cómo María Magdalena no reconoce al resucitado. Los discípulos de Maús, que veremos en la misa, tampoco reconocen al principio. ¿Lo reconocieron dónde? Al partir el pan. Lo reconocieron en la Eucaristía. Y se les impone, a pesar de que de resistencia, de recelo, de duda y de sospecha. Esto es muy importante, porque los evangelios, que vuelvo a decir que no son biografías de Jesús, sino catequesis, es muy importante que los testigos de la fe pasaran por todo eso. ¿Por qué? Porque todos los discípulos, en cualquier momento de nuestra vida, también tenemos nuestros propios recelos, nuestras propias dudas, nuestras propias sospechas, nuestras propias resistencias. Entonces, que los apóstoles, que los evangelistas presentaran cómo los testigos de la fe también pasaron por eso que estaban pasando ellos, es muy importante para la comunidad y también para nosotros creyentes de hoy, ¿verdad? ¿O no? Sí. Es muy importante. A decir verdad, a ninguno de los apóstoles le fue fácil convencerse de ese acontecimiento. Y el resucitado les complicó la vida, que la mayoría murieron martirizados por mantenerse en sintonía y en presencia del Maestro, fidelidad del Nazareno. Muy importante. No le fue fácil a los apóstoles convencerse. Les complicó la vida al Nazareno. Y los evangelios, los Hechos de los Apóstoles nos hablan de resistencia, de dificultades, de persecuciones. La expansión de la iglesia primitiva fue a través de una persecución. De la iglesia, podemos decir, de la diáspora, esos judíos que no vivían en Palestina, que a través de esa persecución, sobre todo de Esteban, pues empieza a dispersarse la comunidad hasta llegar al corazón mismo del imperio, que era Roma, donde mueren los pilares de la iglesia, Pedro y Pablo. Sabéis que Pedro, parece ser que murió donde hoy está el Vaticano, murió crucificado boca abajo porque no era digno de morir como el Maestro, y Pablo, que tiene una ciudadanía romana, muere decapitado cerca de la Basílica de San Pablo, al extramuro, donde están los restos de Pablo. Padre, ¿podría preguntarle una cosa? Sí, dígame. Ya que, por ejemplo, siempre la historia cuando se escribe, digamos, con el paso del tiempo se puede desfigurar un poco lo hecho, simplemente por el paso del tiempo, porque de alguna forma se pierde memoria, ¿no? Por ejemplo, entonces los historiadores, cuando escriben algo que ha sucedido en ese momento, lo describen de alguna forma, si lo han visto un poco subjetivamente, pero con más fidelidad, con más certeza de que los hechos han ocurrido así, ¿no? Mientras que si los hechos se recogieron por los evangelistas siglos después. No, siglos no, años, estamos hablando de años. Lo que ocurre es que la hora de la formación, que no es una clase hoy, no es una charla, es una introducción, pero vamos a ver, a la hora de la formación de los evangelios, o cómo se gestaron el escrito definitivo que nosotros tenemos, es que hay distintas etapas. Hay una etapa primera en la que Jesús predica, y parece ser que no escribió nada, Luego, una vez que Jesús resucita, empiezan a comunicar que está vivo. Empiezan las predicaciones, empiezan los discursos, empiezan los credos, empiezan los anuncios de ese anuncio. Y las comunidades van recogiendo conexiones, esas palabras. Y entonces, después llegan personas
tal como nosotros las tenemos, que utilizan esas colecciones anteriores y redactan, con relación a sus destinatarios concretos de esa comunidad, redactan el escrito definitivo. No es que entre Jesús o lo que acontece y esa redacción definitiva no hay nada, no sé si me estoy explicando, sino que hay una continuidad. Lo que ocurre es que, como son catequesis, le transmiten, para fortalecer la fe de la comunidad, le transmiten a esos destinatarios la buena nueva de Jesús, de que Jesús ha resucitado. Entonces, no sé si yo le... Sí. Y también seguirme extrañando, por ejemplo, de que los mismos apóstoles que vivieron en primera persona toda la vivencia de la enseñanza de Jesús, no fueran ellos mismos los que escribiesen la vida misma de Jesús, entre unos y otros. Porque, claro, aquí estamos hablando de que esa primera fase de colecciones está la experiencia. Es como decir, todos tenemos la curiosidad, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿no? Entonces, esa primera etapa es la que hacían los apóstoles y los testigos, los testigos que estaban en la vida pública de Jesús. Le preguntaban, queremos saber. Y ese testimonio de los primeros, de los hombres y las mujeres que en ese momento anunciaban y seguían a Jesús, son los que verdaderamente asientan la predicación. Eso. Efectivamente, sí. Primero ha sido, digamos, ejecutado de forma oral. Eso. Es que la dimensión oral es fundamental en la Iglesia, en la historia antigua. Nosotros ahora no nos acordamos de 4 cosas, pero en el mundo antiguo la transmisión oral era fundamental. ¿Por qué? Porque la gente no sabía leer. Yo recuerdo que un misionero fue a Peñarroya cuando yo estaba allí y decían que había comunidades en el chat cristianas que se habían convertido que no sabían leer y se sabían la Biblia de memoria. La proclamaban cuando llegaban a la iglesia. Entonces la persona no leía, sino que proclamaba. Entonces la transmisión oral, y cuentan que había trovadores que se sabían la Ilíada y la Odisea, se la sabían de memoria y la comunicaban a los sitios donde iban. Es decir, que la transmisión oral era muy importante. Bueno, a decir verdad, ninguno de los apóstoles le fue fácil convencerse y que el crucificado le complicó la vida. Y en medio de las dificultades siempre apelaron a la experiencia pascual fundante de Jesús de Nazaret. Siempre, lo mismo que María señala a Cristo, hacer lo que Él diga, la Iglesia primitiva nunca se puso en primera línea, sino que siempre señalaba a Cristo y comunicaba a Cristo. Os hablo de Jesús, el Nazareno, que fue por el mundo haciendo el bien y que fue asesinado o fue crucificado, pero ha sido levantado. Nosotros somos testigos de esta experiencia. Siempre apelan a esa experiencia fundante. Y la primera comunidad cristiana estaba convencida de que ese que ha sido crucificado es el siervo sufriente del Antiguo Testamento. Relee la muerte, como veíamos en las charlas de la pasada, la muerte, y relee la vida de Jesús a la luz de las profecías del Antiguo Testamento, porque en él se cumple la Escritura, es verdaderamente el Mesías. Bien, y ya terminando esta introducción, un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, en la que prácticamente resume y concluye lo que estamos haciendo. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual, al mismo tiempo que la cruz. Bueno, pues esa sería la introducción de un retiro. No es una charla, no tuviéramos más tiempo para desmenuzar, pero bueno, pues vamos ahora a entrar en la segunda parte o la tercera parte, que es la lección divina de un texto bíblico. Mirad, la lectura orante de la palabra de Dios, de la lectura orante de un texto bíblico, tiene que tener estos pasos que aquí estáis señalados.
Primero, invocamos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos ilumine y nos abra a la comprensión de esa palabra que ha sido escrita y que te anime a la respuesta de tu vida. Entonces, invocamos al Espíritu Santo para que Él sea el que abra nuestro pensamiento y nuestra mente y nuestros oídos a esa palabra. Mira, en el bautismo hay una parte muy bonita que se llama el Efetá, que significa ábrete. Recordad que Jesús realizó muchos signos, que un milagro era la presencia o la transmisión de que verdaderamente el reino de Dios se estaba cumpliendo en Jesús de Nazaret. Bueno, pues hay un momento en que Jesús realizó muchos milagros, pero entre ellos uno que fue que curó a un sordo mudo con saliva y con tierra, hizo un ungüento, esa persona se le puso en los oídos, le puso en la lengua, aquella persona empezó a hablar y empezó a escuchar. Entonces, eso, éfeta, ábrete. Bueno, pues en el bautismo hay también ese gesto de ábrete, en el que a la criatura se le hace una señal de la cruz en los oídos y una señal de la cruz en los labios. ¿Para qué? Para que esa persona, cuando llegue su momento, sea un pequeño, cuando tenga uso de razón, esa persona pueda escuchar la palabra de Dios y la pueda proclamar con los labios. ¿Veis? Es un texto precioso, porque la Iglesia, antes de ser misionera, caritativa u otra cosa, es escuchadora de la palabra. Escuchamos la palabra para que esa palabra entre en nosotros. Bueno, pues eso es lo que le decimos al Espíritu Santo, que nos prepare para que nosotros podamos comprender y hacer un hueco y que nos entre esa palabra. Luego, leemos el texto bíblico, tal cual nos lo presenta la Biblia. Entonces se lee despacio, incluso si tenemos tiempo se vuelve a leer, se relee ese texto, y luego se recomienda que de ese texto, para desmenuzarlo, para asimilarlo, pues cojamos algún comentario de una persona de autoridad, de unos autores que verdaderamente nos ayuden a comprender mejor el sentido del texto. Ahora no queremos solamente al qué me dice a mí el texto, sino realmente lo que verdaderamente el texto dice, porque es muy importante que nosotros digamos pues que es importante entrar en lo que la intención del autor nos quiere comunicar en ese texto. A veces tenemos una lectura un poco protestante de la lectura, porque cada uno decimos, esto me dice a mí esto me dice a mí lo otro, hacemos el eco, pero a veces lo que decimos está muy lejos de lo que verdaderamente el autor y la intención de ese autor quiso decir. Esa es la finalidad. Leemos, releemos el texto y luego buscamos un comentario que nos ayude a comprender mejor la intención de ese texto y cuál fue la intención por la que fue escrita. Tercera, eso ya lo haremos en la Iglesia, la meditación. Ahora viene, después de esa parte, ¿qué te dice Dios en el texto bíblico a ti? Pero claro, para llegar al tercero hay que pasar al segundo y al primero, ¿eh? A veces nosotros nos pasamos directamente al tercero. La cuarta, una oración. ¿Qué le digo o le decimos a Dios? Luego, ¿cómo interiorizamos la palabra de Dios para hacerla nuestra, para hacerla vida? Y luego después llegar al compromiso. ¿Qué acción podamos entresacar de esa palabra que hemos escuchado? ¿Veis? Serían los 6 puntos o los 6 pasos que tiene la lección divina, que es la lectura orante de la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos haga releer, interiorizar la palabra que vamos a escuchar. Todo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, toma mis manos para que comprenda el mensaje de la palabra,
para que sienta la profundidad del amor divino, para que camine abriendo mis manos a los que necesitan curación y misericordia. Bueno, pues una vez que hemos invocado al Espíritu Santo, vamos a leer el texto. El texto es el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículos 1 al 18. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Los dos discípulos se volvieron a casa. Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabuní», que significa maestro. Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María, la Magdalena, fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto». Palabra del Señor. Bueno, una vez que hemos leído el texto, pues yo he utilizado algunos comentarios que he visto por ahí, que creo que eran de interés para poder asimilar, entender, comprender la intención de ese texto. Bueno, ya habíamos dicho en la introducción que los relatos de la resurrección de Jesús y de las apariciones del resucitado son relatos de fe, reflexionados y vividos por las comunidades cristianas, y así hay que interpretar. María Magdalena, o María de Magdala, es citada en los Evangelios como discípula de Jesús, como testigo de su crucifixión, de su sepultura y de su resurrección. Y ahora recibe la ordenación de ir a los 12 y anunciarles que Jesús está vivo. Podemos decir, es la primera entre los apóstoles, es aquella la que es encargada de anunciarle la buena noticia a los discípulos que estaban recelosos.
Incluso el Evangelio nos dice, la tachan cosas de mujeres. Perdona que hay muchas mujeres aquí, pero en aquel tiempo, cuando se decía es cosa de mujeres, es cosa de chismosa y mentirosa. Entonces, sí, porque una mujer no era un testigo válido en un juicio. ¿Veis lo que se ha avanzado? Entonces es muy importante reconocer este relato bíblico, que hemos hablado muchísimas veces de la importancia que Jesús le daba y la dignidad que le dio a las mujeres en su tiempo, ¿no? Bueno, pues María Magdalena es un testigo predilecto en las apariciones, en la que se permanece fiel en la crucifixión, juntamente con María, juntamente con otra mujer, es la primera que va al sepulcro. Es decir, María Magdalena es importante. La narración del Evangelio de San Juan nos permite entrar en la maraña de sentimientos que habitan en el corazón de María de Magdala en la mañana de Pascua. Es muy importante. Es esa contradicción interior que tiene María a la hora de acercarse al sepulcro. Veis ahora cómo María busca a Jesús en un momento concreto, el momento de su muerte, y lo encuentra transfigurado y cambiado. Y su propia presencia del resucitado la cambia. La hace testigo, la hace apóstol, la hace mensajera. Bueno, pues esa maraña de sentimientos, de fracaso, de desánimo, de desconsuelo, que lo expresa cuando llora, es importante que nosotros entremos en ese relato. Es una maraña donde una persona, podemos decir, casi en crisis, en la que donde ha puesto toda su confianza, se desvanece, se pierde, se rompe. Es como una crisis existencial, podemos decir. En el encuentro con Jesús resucitado, en el huerto, mirad qué significado tiene muy importante el huerto, ya lo veremos, reconocerá que el huerto donde ella buscaba a un muerto va a ser un lugar de vida, un lugar de presencia, conectado con dos acontecimientos fundamentales del Antiguo Testamento. Conectado con el jardín del Edén de Adán y Eva y con el Cantar de los Cantares. Mirad, cuando recordáis cómo en esa situación idílica del principio, donde había una total sintonía de Yahvé, de Dios, con la persona, con las personas, y donde había una sintonía, una armonía de lo creado, una armonía de la persona con el Creador, y así nos lo dice el libro del Génesis, pues se conecta esta experiencia de María con esa experiencia del Edén, de esa inocencia original que nos decía San Francisco, que se habla mucho del pecado original, pero no se habla de la inocencia original antes del pecado. Bueno, pues como esa relación íntima, de amistad profunda, donde el hombre, nos dice el libro del Génesis, que la persona trataba a Dios de amigo a amigo, en la intimidad. Ese relato es muy bonito porque expresa esa total amistad. El pecado que hace, romper esa amistad. Aparece la desconfianza y el recelo y el echarle la culpa al otro cuando aparece. No, la mujer que me diste por compañera, no, el hombre que me diste, es que la serpiente, la disculpa continuamente. Entonces, esa inocencia original que habla de esa amistad profunda de Dios con las personas y con la armonía de la creación, es lo que nos habla también este relato. Ella va en busca de un desvanecimiento, de una experiencia traumática, porque va a llorar a su muerto, a Jesús, y se encuentra con la presencia. Y también, pues,
con el jardín del encuentro donde la amada encuentra al amado en el Cantar de los Cantares. Recordad que el Cantar de los Cantares es un relato muy bonito que el propio sabréis que Fray Luis de León lo metieron en la cárcel justamente por traducir el Cantar de los Cantares. Y cuando volvió a su cátedra en Salamanca, pues fue la famosa frase de Fray Luis de León: decíamos ayer, como decíamos ayer, ¿no? Bueno, pues la causa de la prisión de este hombre, Fray Luis de León, fue porque tradujo el Cantar de los Cantares. Bueno, el Cantar de los Cantares, en clave erótica, en clave de amor esponsal, o de la búsqueda del amado, de la amada con el amado, del amado con la amada, pues expresa ese encuentro íntimo de Dios con el alma y el alma con Dios, que nos lo narra maravillosamente San Juan de la Cruz con el Cantar de los Cantares que él tiene, que todos lo habremos leído y que nos suena, ¿no? Bien, como veis, este encuentro de María Magdalena con el resucitado en el huerto tiene ese eco del Antiguo Testamento con el jardín del Edén y tiene resonancia con esa intimidad o esa búsqueda de la amada a su amado del Cantar de los Cantares, donde lo que se subraya es donación, receptividad. Ese texto pues hace como una resonancia y un eco de este relato. En el María Magdalena va al sepulcro. Mirad, hay un vínculo muy grande entre Jesús y Magdalena. La pseudo historia pues nos van presentando muchísimas novelas donde verdaderamente hay una relación casi afectiva, una de amistad o de pareja entre ellas. Son pseudo historias que realmente vende muy bien en las novelas, pero que no tengamos constancia. Pero sí que hay un vínculo muy profundo. Nos dice que María era de las íntimas de aquellas mujeres que también acompañaban a Jesús en el camino. No solamente iban los 12, el Evangelio nos habla de los 72 que también nombra Jesús para ir a predicar, y también algunas mujeres que le ayudaban en el servicio, le ayudaban y parece ser que la acompañaban en el camino. Bueno, pues María tiene una relación muy profunda con Jesús. Ella fue una de las pocas personas que tuvieron el valor de quedarse con Jesús hasta la hora de su muerte en la cruz. De los pocos que quedaron, todos, cuando los teólogos nos hablan de la ruptura del seguimiento, de los discípulos, de los testigos, donde todos se dispersan, herirá el pastor y se dispersarán las ovejas, bueno, pues hay constancia de Juan el Evangelista, hay constancia de María Magdalena, hay constancia de su madre. Pero todos los demás, hay una ruptura, huyen. Bueno, pues María permanece fiel. Y vuelve al sepulcro para encontrarse no con el resucitado, que desconoce todavía, sino para encontrarse con su nostalgia, con su historia, con su experiencia, encontrarse con Jesús crucificado y fracasado. Es muy importante esto, ¿no? La muerte de Jesús, su gran amigo, en el que ha puesto toda su esperanza, le hace perder el sentido de la vida. ¿Y qué hago yo? Si lo que era mi vida, lo que era mi referencia, ha desaparecido. Pero ella, mirad, no desiste de la búsqueda. Mira qué bonito esto. Me viene a la idea esa frase que se dice, creo en la inspiración, pero cuando venga que me encuentre trabajando, ¿verdad? Bueno, pues igual. Esto es en contra de esas personas que dicen, yo voy cuando me apetece,
Yo voy cuando tengo ganas. Yo voy cuando siento que mi cuerpo me dice que vaya. Cuando no, para que veáis. Porque allí, ¿yo qué hago? Soy un mueble, no digo nada. Bueno, pues aquí estoy yo. María no desiste, insiste en la búsqueda. Va al sepulcro. Mirad. Tiene mucho que ver con nosotros también, ¿eh? Que a veces nos movemos a nuestro deseo, a nuestro gusto, a nuestro... ¿no? Bueno, pues es una parte muy bonita del texto que nos puede venir. Mira, hay momentos en la vida de cada uno de nosotros en que todo se desmorona. Parece que todo se termina. Una muerte de un ser querido, de un hijo, de un marido, de una mujer, de unos padres, de un amigo íntimo que tú tengas, de una amiga íntima que tú tengas. La muerte. Nosotros enterramos aquí una chica, 45 años. El desastre, la enfermedad, la decepción, donde tú has puesto toda tu esperanza y eso se desvanece, una separación, una traición de aquella persona más íntima, que tú has puesto toda tu confianza en esa persona te traiciona. Podríamos poner ahí 1000 cosas, ¿no? Pues hay momentos en la vida, lo que llamamos la crisis existencial, como que hay como un bajón, como se oscurece de pronto esa luz que tú orientas tu vida y, bueno, parece que todo se termina. Tantas cosas que pueden hacernos faltar la tierra bajo nuestros pies y echarnos en una crisis profunda. Cada uno le puede poner carne, le puede poner color, le puede poner experiencia a este momento que vivió María Magdalena y que enlaza profundamente la experiencia de todos nosotros, ¿verdad? Porque todos nosotros hemos tenido esa experiencia que la psicología llama la crisis existencial. O San Juan de la Cruz decía la noche oscura del alma. María Magdalena llora, pero busca, mirad, llorando. María Magdalena o María de Magdala se inclina y mira, a pesar de que va en busca de una persona que ha fallecido, pero ella mira, quiere conectarse de alguna manera con aquel que ha sido su referencia. Los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Mira, ¿por qué lloras? ¿Cuál es la causa de tu dolor? ¿Cuál es la causa de tu sufrimiento? ¿Cuál es la causa de tu apatía? ¿Cuál es la gana de tu desgana? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué lloras? Y María lo dice. A veces nosotros no lo decimos. Porque nos engañamos a nosotros mismos y nos queremos engañar a los demás. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María Magdalena busca al Jesús que había conocido. Situaros y ponerle el calor y ponerle experiencia a tantos encuentros de Jesús con María. Cuántas veces, igual que con Nicodemo, hablaría en la intimidad y le contaría sus inquietudes, esa mujer, la razón de su vida, sus problemas, sus dificultades. Bueno, María busca al Señor que ella había conocido, el mismo con que había convivido durante 3 años. Viendo a esta mujer que llora, también nosotros podemos pedir al Señor la gracia de las lágrimas. Mirad, vamos a tener un texto precioso del Papa Francisco, de la importancia de las lágrimas.
de llorar con el que llora y reír con el que ríe. Dice el Vaticano II en el Gaudium et Spes, un texto precioso: las alegrías y las tristezas y los gozos y las esperanzas de los discípulos de Cristo son las alegrías y la esperanza y las tristezas del mundo, podemos decir, ¿no? Bueno, pues viendo a esta mujer que llora, también nosotros podemos decir la gracia de las lágrimas. Esta es una bella gracia. Y ahora llorar por todo. ¿Qué? Llorar por todo, por el bien que hemos recibido, por nuestros pecados. Los santos nos invitan mucho a llorar por nuestra deficiencia, ¿no? Por nuestras debilidades, por las gracias que recibimos continuamente, por las personas que el Señor pone a nuestro lado. Darle gracias, pero desde lo más profundo, porque hay lágrimas de llanto, pero hay lágrimas de alegría, ¿verdad? Y cuando una persona, entre comillas, llora, en el fondo es toda su vida la que pone ahí, la que pone en esa experiencia. Dice el Papa, mirad qué bonito: que hay alguien que nos conoce y ve nuestro sufrimiento y desilusión, que se conmueve con nosotros y nos llama por nuestro nombre. Y la revolución de la vida de María es la revolución destinada a transformar la existencia de todo hombre y mujer. A pesar del equipaje de dolor que cada uno lleve en su corazón, hay un Dios cercano que nos llama con nuestro nombre y nos dice: levántate, deja de llorar, porque he venido a librarte. Mira qué bonito está este texto del Papa, ¿no? Nos llama por nuestro nombre, como a María, nos intenta reconciliar con la vida, nos susurra al oído que nos quiere, que somos valiosos a sus ojos. Esa experiencia de la búsqueda de María es muy importante. Entonces, el Papa Francisco nos invita a sentir esa intimidad del Señor, que nos llama, porque es un Dios cercano, que nos llama por nuestro nombre. Mira, donde dice María, cada uno de nosotros podemos poner el nombre que tenemos, porque nos llama por nuestro nombre. Somos valiosos a sus ojos. Siempre me acuerdo la experiencia de, a lo mejor lo he contado alguna vez, de un misionero comboniano, italiano, que estuvo muchísimos años en la India, en África, y él contó cómo fue su experiencia, cómo fue su vocación. Cuenta que su madre, eran muchos hermanos los que tenía en esa casa, y él era como el más sensible, ¿no? Era el más poético, el más sentimental, el más afectivo. Y cuando tenía 14, 15 años, él vivió una crisis de fe. Él ya no dejó de ir a misa, y la madre, que era muy religiosa, que iba todos los días a misa, a pesar de todos los trabajos que tenía, pues un día ella veía como el hijo se iba separando, ya no iba a la práctica, y un día le dice a Carlos, se llamaba Carlos, ¿tú quieres a Dios? Ay, mamá, que me aburre. Empezó la letanía concreta de que le aburría la misa, que no sé qué, no sé cuánto. Dice, no, yo no te digo nada de eso. Yo te digo que si tú amas a Dios. Ahora, entérate y convéncete que Dios te ama. Te ama con toda su fuerza. ¡Pum! Se acabó. La mujer sí con sus tareas, en su esto. Y de vez en cuando le venía a Carlos, en esa edad, le venía lo que le da la madre. Dios me ama. Hasta que un día el hermano mayor, se enamoró, y había que hacer la pedida de mano,
que ahora ya no hace falta ni pedida ni nada, pero bueno, antes se hacía la pedida, no sé si a vosotros hicieron la pedida. Bueno, la pedida de mano. Y entonces, cuando salía esa parejita, ella siempre se quedaba prendadita de un broche de mariposa que había en una joyería que iba de paso y decía, esto es lo que le gusta a ella. El muchacho se sacrificó, trabajó a deshora para poderle comprar a aquella muchacha, el día de la toma de la pedida, comprarle la mariposa, hasta que ella se la compró. Y bueno, y le dice a Carlos, mira Carlos, yo sé que tú eres muy sentimental, muy afectivo, tienes muchas ideas, yo quiero regalarle en la toma de la pedida, le te voy a regalar esta mariposa, pero yo no le quiero regalar en una caja, a ver a ti qué se te ocurre. Y dice, no, espérate, que lo pienso. Estuvo pensando un momento, dice, ya está, compra un ramo de flores. Pone el broche y se lo pone en una flor, lo envuelve y asegúrate que ya no está en la casa. Se lo lleva. Bueno, a los pocos días ya ve a mi hermano. No te puedes imaginar, Carlos, me he enamorado a la suegra, me he enamorado a la familia, la niña está encantada. Bueno, has tenido un acierto. Y entonces él empezó a decirse, si mi hermano por el amor a su novia ha sabido sacrificarse, no trabajar a deshora, no salir. Y yo, si Dios me quiere, ¿qué puedo hacer? Cosas no le agradan a Dios. A Dios le agrada la vida. Se fue a un seminario, se hizo sacerdote comboniano, se fue a África y estuvo allí muchos años en África. Y todo fue por lo que le dijo la madre. Por el amor. Tú amas a Dios. Dios te ama. Bueno, pues María Magdalena conversa con Jesús sin reconocerle. Mirad. María de Magdala ve a Jesús, pero no le reconoce. Piensa que es el jardinero. Al igual que los ángeles, también Jesús pregunta, ¿por qué lloras? Y añade, ¿a quién buscas? Es muy importante esto. Para Dios, nuestra historia, nuestra vida, no es indiferente, aunque parezca que en algún momento nos abandona, parece como que se ha ido de nuestro lado, que ha tirado la toalla, y no hay. Nuestra historia personal de cada uno de nosotros, que es única, irrepetible, que nadie la puede vivir por ti. ¿Cuántas madres dice, lo que está viendo mi hija, ojalá yo la hubiera vivido, me hubiera muerto yo, o me hubiera tenido esa enfermedad? No, aquí hay un regador que para todos. Pero la vida, cada uno tiene que vivir la suya. Pero no es indiferente. Ni la alegría ni la tristeza es indiferente al Señor. ¿Por qué lloras? ¿Cuáles son las causas de tus lágrimas? ¿Cuáles son las causas de tus dificultades? Ella sigue buscando al Jesús del pasado. Mirad, es muy importante que nosotros busquemos al Señor no por lo que nos han dicho o por la experiencia que has tenido, sino hay que buscarlo ahora. ¿Cuánta gente apela a la experiencia de la familia? ¿Cuántas veces llegan aquí a la iglesia y te dice, mi abuela era súper religiosa, venía todos los domingos a misa, estaba metida en los grupos? Y yo me da ganas de decirte, ¿y tú? ¿Pero y tú? Que no vale que tu madre, que tu abuela, que tu padre, no, eres tú. Entonces, no busquemos al Señor en el pasado. ¿Cuántas veces hay gente que está bloqueada en la experiencia religiosa porque ha tenido una experiencia negativa en el pasado? Porque ha tenido una experiencia mala con un sacerdote, porque ha tenido una experiencia mala con una comunidad, que ha tenido una mala experiencia con una monja, que ha tenido una mala experiencia con una catequista, que ha tenido una experiencia con un grupo. Y entonces le bloquea la experiencia de encontrarse con el Señor ahora. Ella sigue buscando al Jesús del pasado. La imagen de Jesús del pasado le impide reconocer al Jesús vivo presente ante ella. Mirad.
Esto tiene mucho que ver con nosotros. ¿Qué experiencias del pasado nos están bloqueando nuestro encuentro personal, comunitario con el Señor? Porque mucha gente dice, es que hay que ver la gente que hay en los grupos de la parroquia. Es que hay que ver la experiencia le impide reconocer al Jesús vivo en ese momento. El Kairos, que es el presente, es un lugar teológico de encuentro con el Señor, donde nosotros tenemos que encontrarnos con Él. El pasado nos sirve de experiencia, pero no podemos quedarnos atrás. Hay gente que está anclada en el pasado. Eso es psicológicamente malsano. Lo mismo que una persona que esté viviendo una angustia en el futuro. Cuando yo me jubile, cuando mis niños sean grandes, cuando yo vaya a tal sitio, cuando yo me quede libre, cuando se muera mi padre, cuando se fuera mi madre, cuando se fuera mi marido, se fuera mi mujer, cuando yo me quede... Entonces, hay personas que están ancladas en el pasado y o vislumbran, están mirando al futuro y no viven del presente. El presente es el lugar donde Dios se comunica con nosotros. ¿Qué experiencia del pasado te bloquea tu encuentro? María de Magdala puede ser un paradigma, un modelo de muchos de nuestros intentos. Transitar de la ausencia a la presencia. Mira, como hizo ella. Ella buscaba a Jesús en la ausencia, en la muerte, en la tumba, y se encontró en el huerto, lugar de presencia, se encontró con el resucitado. Bueno, pues nosotros tenemos que transitar de la ausencia a la presencia. Con ella podemos recorrer las ausencias que nos habitan, los cansancios que toman nuestro día a día, los ruidos que distorsionan la melodía silenciosa de la realidad. Muy importante esto. Tenemos que intentar que el Señor nos acompañe en las alegrías y en las tristezas. Porque el que tú confías en el Señor no te asegura que tú estés libre de que no te pase nada. Hay gente que dice, yo rezo mucho al Señor, yo voy mucho a misa. Ay, Señor, que me pase nada. No. Que no le pase nada ni a los míos. Hombre, yo que soy, que voy, que vengo, que doy, que yo doy mi vida. Entonces, el Señor verdaderamente quiere transitar con nosotros, como hizo con los discípulos de Maús, como hizo con María Magdalena, como hizo con los apóstoles, con tantas personas que se han encontrado en su vida con el Señor. El Nazareno le complicó la vida y que verdaderamente nos ayuda a continuar. Seguimos. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué? Vamos. Cuando dice el llanto no prepara para ver a Jesús, puede darse esto como si fuese la cruz, por ejemplo, no ayuda a ver a Jesús. ¿Podría ser? Es que la lágrima aquí, podríamos decir que era como sintonizar con el sufrimiento de los demás, sintonizar con tu propio sufrimiento. Es que la rima es como la expresión máxima de ese encuentro. Entonces lo que nos invita es que nosotros nos encontremos y nos encontramos al Señor y nos prepara justamente así. De todas maneras, el camino para encontrarse con el Señor es la cruz siempre. Porque hay que decirle al Señor, Señor, no me quites la cruz, que la cruz tiene muchas maneras y siempre va a haber, la cruz siempre va a estar. Que lo que venga no sepa uno sobrellevar. Habla también muchas veces de en las lágrimas, el don de las lágrimas como un don del Espíritu Santo. Claro, sí, también. Vamos a seguir. Venga. María reconoce a Jesús. Jesús pronuncia el nombre de María. Mirad qué bonito. Jesús pronuncia nuestro nombre. Y nos llama por nuestro nombre. Somos únicos y valiosos a sus ojos.
Ahí no vale comparaciones. Pues lo mismo que pronuncia el nombre de María, pues pronuncia el nuestro. El nombre, al pronunciar el nombre, fue la señal de reconocimiento. La misma voz, la misma manera de pronunciar el nombre. Ella responde, maestro. Al decirle el nombre, ella reconoce, revive toda su experiencia. Desde ahí. Viene desde la desesperanza, desde el desánimo, buscando al Cristo del pasado, desde su experiencia del pasado. Y cuando el Señor la nombra, le dice el nombre, todo da un vuelco en su corazón y empieza a reconocer al resucitado. Por 2 veces Jesús interpela a María. Cuando Jesús le pregunta por la razón de su llanto, le está ofreciendo la posibilidad de contactar con todo ello desde un lugar distinto, desde un lugar en el poder acogerse, serenarse, abrazar la propia confusión. Mirad qué bonito. Cuando le vuelve a preguntar por 2 veces, ¿por qué lloras?, Jesús le invita a esa mujer a encontrarse con su historia, pero desde una presencia distinta, donde puede acogerse, serenarse, abrazar esa propia confusión, ese propio dolor que siente. La pregunta de Jesús a María resuena en nuestro hoy como llamada a detenernos, a romper el círculo vicioso del desgaste, de la queja, de la derrota, para entrar en una dimensión más honda que nos permita acoger el cansancio viviendo con un sentido nuevo que ya, lo que ya es. Mira qué bonito eso, ¿no? Es decir, esa llamada a detenernos y a superar la queja. Parece que hemos nacido debajo de un peral. El pero está siempre en nuestros labios. Sí, pero. ¿eh? Entonces, el Señor nos invita a romper ese círculo de la queja, de la derrota. Era el mismo Jesús que había muerto en la cruz, el mismo que ella había conocido y había amado. Aquí se realiza lo que Jesús dijo en la parábola del buen pastor. Mira, el domingo 4, el domingo que viene será el domingo del buen pastor. Bueno, pues ese texto tan bonito, Él las llama por su nombre, mirad, y ellas reconocen su voz. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. María, esa voz que nos llama como a María y que tiene el poder de despertar la presencia, esa vida que apuntala la nuestra. Entonces, el cristiano es aquella persona que sigue a Cristo, que pone en el centro de su historia a Cristo, que ilumina todas sus dimensiones. Entonces, es ese compañero de viaje, ese peregrino que nos acompaña. La Pascua no nos saca de nuestra realidad, sino que nos devuelve a ella con la luz de Jesús resucitado. Mirad. A veces decimos, mira, la misa tiene, me la habría oído muchísimas veces, misa significa envío. Cuando nosotros venimos a misa, traemos nuestra vida, como si fuera todo un arsenal de problemas, de alegría, todo lo que es la vida de cada uno de nosotros. La presentamos al Señor desde su palabra, desde su fracción del pan, desde la comunidad. Iluminamos esa historia y ahora salimos a la calle con nueva forma, nuevo tono, con otra luz, con los mismos problemas. Porque no creo que en media hora o 3/4 de hora la vida de una persona cambie. Puede ser que cambie, pero es muy difícil. Si no has lavado los platos, seguramente cuando llegue a tu casa los encontrarás.
Si tienes un problema con tu hijo, pues seguramente cuando vuelva lo vas a tener el mismo. Si tienes un problema con tu vecino, pues seguramente lo vas a tener y a lo mejor acrecentado. Es decir, la misma historia, pero con otra luz. Por eso significa envío. Cuando el sacerdote dice al final, podéis ir en paz, es lo que hemos vivido aquí, lo tenemos que vivir en la calle. No podemos hacer un divorcio, una separación, que venimos aquí, dejamos la vida en la calle y ahora venimos aquí un ratito, cuanto más corto mejor, y ahora salimos a la calle y nos vamos. No, nosotros, la Pascua no nos saca de nuestra realidad, sino que nos devuelve a ella con la luz de Jesús resucitado. Y luego ya al final, María Magdalena recibe la misión de anunciar a los apóstoles la resurrección. Se convierte en misionera, se conoce en apóstol de ellos. De hecho, es el mismo Jesús resucitado quien llama a la misión y al anuncio. Vete a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Llama a los discípulos mis hermanos. La misión está en el ser profundo de la comunidad cristiana. Y lo mismo que a María la invitó a comunicar a los apóstoles, a esa comunidad apostólica, la resurrección, para hacerlos salir también de su propia increencia, pues la ascensión del Señor, recordáis que es el tiempo de la Iglesia. San Lucas divide la historia bellamente. Dentro de esta historia universal marca 3 tiempos. El tiempo del Antiguo Testamento, que es el tiempo de Israel, del antiguo pueblo de Israel. El tiempo del centro, que es el tiempo de Jesús. Y después de Jesús, lleno del Espíritu Santo, el tiempo de la Iglesia, que es el nuestro, hasta la parusia, hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, nosotros somos también invitados a ser misioneros, anunciadores de Jesús a otra gente, como lo hizo ella. La misión de la comunidad cristiana es anunciar a Jesucristo muerto y resucitado. Bueno, pues ese es el texto. Y ahora vienen ya las 3 partes últimas, que la vamos a hacer en la iglesia, ya con el Santísimo, la tercera. ¿Qué me dice Dios con el texto? ¿Has pasado ya por una experiencia que te dio esta sensación de pérdida y de muerte? ¿Qué te dio nueva vida y te devolvió la esperanza y la alegría de vivir? María Magdalena buscaba a Jesús de una manera y le encontró en otra. ¿Cómo acontece esto hoy en tu vida? ¿En qué espacio me es más fácil descubrir la presencia de Dios? ¿Qué espacios son más áridos para mí? ¿Qué creo que me dice esto de mí? ¿Qué sentimiento tocó Dios con su palabra? ¿A qué me invita Dios en este momento? Esa primera parte, la meditación, hacemos los síntomas. Luego después, cada uno podemos hacer, a la luz de la experiencia de María Magdalena, la oración, ¿qué le digo o le decimos a Dios? Santa María Magdalena, apóstol de la nueva y más grande esperanza, ayúdanos a vivir esta experiencia de escuchar a Jesús que nos llama por nuestro nombre en el momento del abandono. Y de esta manera podamos anunciar, he cambiado mi vida porque he visto al Señor nuestra fuerza y nuestra alegría. Amén. Y luego la contemplación. ¿Cómo interiorizamos la palabra de Dios? En actitud orante y en total ausencia de pensamiento, por un minuto contempla la escena de la lectura con todo detalle. Esta escena que es muy ignaciana de San Ignacio, ¿no? El que tú te metas dentro de la escena como si fuera allí una figura, como si fuera un personaje más. Pues imagina el escenario, María Magdalena llorando en el sepulcro, los ángeles que le hablan, Jesús de pie frente a ella y enviándola para que sea su testigo. Aprópiate de las palabras de Jesús que te evocan en el corazón. Y ya finalmente la acción. Reflexiona sobre algunos momentos en los cuales el dolor
por alguna pérdida o acontecimiento difícil, te ha causado lágrimas. Esas lágrimas te han llevado a descubrir a Jesús en medio del dolor. Escribe al menos una de esas experiencias. ¿Quiénes han sido los mensajeros de Dios en los momentos más difíciles de tu vida? Mensajero puede ser un amigo, un libro, una predicación, algún guía espiritual, alguna experiencia en ese momento que te ha ayudado y te ha fortalecido, te ha sentido cerca. Pues escribe sus nombres y dedica un momento de oración en esta semana para agradecer a Dios por la presencia de estos mensajeros de tu vida. ¿Vale? Pues eso lo hacemos en la parte de